Sí, hablo despacito. Estoy muy agradecido con el Señor de estar acá. Aunque usted no lo crea, sí, yo les voy a dar una palabra. El pastor me dijo la semana pasada. Y yo dije, amén. Y después me puse a pensar, le dije amén. Una gran responsabilidad. Y leía un libro que había sacado de ahí atrás, que ya lo traje para devolverlo. Se llama Los 5 lenguajes del amor. Pero habla del amor conyugal, del amor con tu pareja. Pero decía que cuando nosotros estábamos enamorados, quiero decirles que no vamos a estar todo el tiempo enamorados. Según el libro, decía que el enamoramiento dura alrededor de 2 años, un libro cristiano, si acaso, lo saqué de atrás, así que decía que enamorados eufóricamente podemos lograr los 2 años. El resto de nuestras vidas es el amor real. Y yo decía, pero qué raro. Y el enamoramiento es decirle sí sin pensar lo que estáis haciendo. Entonces yo decía, es como lo que me pasa. Yo dije amén y no sabía en lo que me había comprometido. Y como decía ese libro, casi decía que cuando uno está enamorado las cosas no te cuestan tanto porque estás en un estado de frenesí, por así decirlo. Estamos en un estado de enamoramiento tan grande que nunca vamos a decirle que no a nuestra amada por alguna cosa. Entonces yo me veía en esa y dije, por eso le dije a mí al pastor. Porque, y fuera de broma, he experimentado estos últimos meses el amor del Señor. Y lo he experimentado, y como decía una vez cuando estaba dando gracias, lo sentía tan cerca al Señor como si fuera mi amado, yo su amado. Y yo sé que nosotros creemos en un Dios poderoso, en un Dios que hace milagros, pero también creemos en un Dios que es nuestro amado. Y como decía también la palabra hace unos domingos atrás, ya no llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, lo llamaré amigo, porque las cosas que como que sabe, la he dado a conocer. Entonces vemos dos ámbitos diferentes, nuestro amado y nuestro amigo. Como decía, mi mejor romance, no sé si usted se ha fijado, mi mamá le gusta mucho porque dice, es lo que le pasa a los jóvenes. Mi mejor romance, o sea, cuando estamos en nuestra juventud, con nuestro romance, es lo más importante muchas veces. Y también nuestros amigos. Si usted se fija, esa canción dice, mi mejor romance eres tú, mi mejor amigo es Jesús. Y tiene que ver con lo que le estoy hablando. Y la canción que acabamos de cantar hace unos momentos, que cantamos como un número especial, yo no sé si usted se fijó en la letra y si hubo algo que le llamó la atención de la letra. Una palabra a lo mejor poco común dentro de las canciones. ¿Nadie? ¿Ah? Eres fiel. Eres poesía. Eres vida. ¿Qué más? Seducido. Y sedujiste con todo. Amén. Y ahí está la palabra que yo les quiero traer hoy día. Es la seducción del Señor. Eres fiel, sí, nosotros siempre decimos que el Señor es fiel, por eso decía una palabra que no se ocupa quizás mucho, la seducción del Señor. Entonces yo cuando, ahí está, fui seducido por tu amor, cuando esta predicación yo la hice para los jóvenes de mi iglesia en una media vigilia y la vi. Y después el otro día teníamos vigilia de iglesia y mi papá me dijo que la viera y yo prediqué en la vigilia. Y hoy día se las traigo a ustedes no porque no quise buscar otro mensaje, fue porque el Señor me movió mi corazón a que yo tenía que dárselo a cada persona que viera, el ser seducido por el Señor. Y esta palabra en una parte dice, tenemos que asesinar la carne. El otro día teníamos que ir a predicar, el día viernes después de los jóvenes, fuimos a predicar con mi papá, con su predicación en la calle, terminamos los jóvenes y nos fuimos a predicar. Y estábamos todos los jóvenes, la Javiera, el Vladimir, la Belén, estaba yo, la Anaís. Y
y varios de nuestros jóvenes salieron y dijeron que sí cuando el pastor les dijo, predica, Javier, predica en la calle. Y la Javier le dijo, bien, voy a predicar. Después se le dijo, yo le decía a la Belén, Belén, sale tú primero a predicar, y la Belén salió a predicar. ¿Quién más predicó? La Cintia, nuestro líder de jóvenes. Entonces yo veía como realmente estábamos también todos en un estado de enamoramiento, que es decirle al Señor sí, sin pensar lo que nos estén mirando, lo que puedan decir, o a lo mejor somos jóvenes, niños. Javiera la doy como ejemplo porque es una joven súper tímida, es como súper para adentro, tiene 16 años. Y ella en el congreso hablaba de que, lo puedo decir porque ella salió adelante y dio su testimonio, de que ella había sido restaurada porque muchas veces se había sentido sola, había sentido que como que era una inadaptada dentro de la sociedad, que muchas veces les pasa a nuestros jóvenes. Ella cuando iba a su colegio le hacían bullying en su colegio, la molestaban. Entonces ella muchas veces se sentía sola y ella pudo vencer eso. Con 16 años el Señor le ayudó a que pudiera vencer eso. Y ahora ella pudo decir, sí, voy a predicar, y predicó en la calle. Así que es una gran victoria. Y se trata de ser seducido por el Señor, porque el ser seducido, como lo vamos a ver, es decirle sí al Señor a pesar de que muchas cosas nos digan no lo hagas. Y tú mismo quieras decir no quiero, aunque yo habría sido fácil decirle al pastor no quiero, o tengo examen, ya que yo empiezo mi examen esta semana que viene. Habría sido fácil, pero el ser seducido tiene que ver con eso. Lo he predicado 2 veces, entonces yo también necesito sentir que estoy siendo seducido por el Señor. Y el ser seducido significa decir sí, sin importar nuestra carne, esa carne que nos dice no lo haga, o después, o si hay tantas personas preparadas, yo veo aquí a pastores, a estudiantes del Instituto Bíblico, ahí mi amigo Julio, y tantas personas preparadas por dar su palabra, pero yo digo, el Señor me escogió a mí, y yo le voy a decir que sí al Señor. Así que vamos a buscar en nuestra Biblia Jeremías 27. Jeremías 27. Lo vamos a leer alternadamente, un versículo yo y uno ustedes. Jeremías 27, capítulo 20, versículo 7. Versículo yo y uno ustedes. Dice: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Vamos a orar. Padre amado, Señor bendito, primeramente, Señor, te reconocemos, Señor, como un Dios todopoderoso, Señor. Padre amado, y hoy día, Señor, queremos, Señor, escuchar tu palabra, Padre amado. Queremos, Señor, que tú, Padre amado, hables por mí, Señor, que cada persona que está aquí, Padre amado, pueda escucharte a ti, Señor, que no vea en mí que soy un joven, que no vea, quizás me conocen de pequeño, pero, Señor, eres tú hablando, Señor, esta noche, Señor. Yo te pido, Señor, que pongan ahí oído atento, Señor, a tu palabra, Señor. Quizás, Padre amado, muchos de aquí lo podrían hacer mejor que yo, Señor, pero tú me diste una palabra, Señor, que habla de tu amor, de tu seducción, Señor, y en la palabra, Señor, que me dijiste que tenía que decírselo a todas las personas, Señor, que yo estuviera, Señor. Por eso esa canción, Señor, porque nació de mi intimidad contigo, Señor, porque yo te pude decir:
quiero ser seducido por tu amor, Señor. Esto, Señor, queremos hablar hoy día, Señor. Dejarnos seducir, Señor, por tu amor, Padre amado, por tu misericordia y tu poder. Te damos gracias, Señor, por este culto, Señor, por estas palabras, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les decía, esta palabra fue hecha para una media vigilia de jóvenes. Nosotros tuvimos nuestra primera media vigilia de jóvenes, igual como la tuvieron aquí hace poco. Pero nosotros, por decirlo así, organizamos todo. La Cintia, que es nuestra presidenta de jóvenes, organizó todo, y ahí estuve dando la palabra yo y Vladimir, que estuvieron coordinando a los jóvenes. Y es lindo ver cómo se les da la oportunidad a nuestros jóvenes de poder desarrollarse en un ministerio. En el Congreso se habló, y creo que me escuché bien esto, en el Congreso se habló mucho de lo que era entregarle los ministerios a los jóvenes. Y yo el otro día, cuando estaba en la radio también, porque también entregué esta palabra en la radio, como jóvenes muchas veces decimos nosotros un ministerio y yo un ministerio. Quizá Connie, que fue al Congreso, pueda decir yo un ministerio si soy tan pequeña, pero el Señor entregó ministerio. El Señor entregó ministerio, entregó corazones de siervos, corazones de misioneros, corazones de evangelistas. Y yo lo pude ver y lo pude escuchar y lo pude sentir. Me acuerdo que el último día de Congreso, la pastora Yasmín, la presidenta de los jóvenes, dijo, ya no esperes otra confirmación, porque el Señor ya te habló. Recibe tu ministerio y créelo. Y yo creo que cada joven fue bendecido, fue muy bendecido. En este congreso yo hablaba con Héctor y Héctor me decía, nosotros no esperábamos más de 200 jóvenes. Y yo cuando llegué, que no pude participar en todo el congreso, llegué y no estaba lleno. Y yo decía, ¿por qué está lleno? Después hablando con el Héctor me pude dar cuenta que ellos sabían que de antemano que no iba a estar lleno, porque en su oración, en la búsqueda del Señor, Él le había mostrado que iban a ver los que tenían que ir. Y yo creo que el Señor trató con cada uno de los que fueron ahí, y el Señor está entregando ministerio a los jóvenes, y es necesario que nosotros como jóvenes podamos vencer en el nombre del Señor. Como yo les decía, la Anaís, cuando estábamos predicando, yo le decía a Anaís, ya, pues sal a predicar. Nos salió ella a dar un mensaje, bueno, porque también se acabó el tiempo cuando estábamos predicando en la calle, pero yo le decía, Anaís, después que la primera vez que tú salís y te entregás al Señor, después no te hago estar de nuevo hablando del Señor. Y yo le decía, sale. Y ella me decía, no, pero es que después. Y nos pasa mucho dentro de los jóvenes, que a la primera, como cuando mi papá me decía, predica en la iglesia, y yo le decía, no, pero mejor la otra semana, o no, es que tengo pruebas, hasta que un día me sentí, como dije, ya voy a predicar, pero no quiero predicar un miércoles, quiero predicar un domingo. Y mi papá me dijo, ya, y me dijo, ¿cuándo? Y yo le dije, no, ahí yo te aviso. y nos pasa mucho a los jóvenes, el dejar las cosas para después, el no creer que el Señor puede hablar también en nosotros aunque seamos pequeños. Ya, quiero decirle que esta palabra, estaba yo en una semana en mi instituto con muchas pruebas. Y hablo de pruebas de materia, no pruebas así. Y con muchas pruebas, y la Cintia me había dicho que tenían que predicar. Yo había predicado el viernes, tuve que buscar una serie para el viernes, y ella me dijo que predicara el sábado, el otro sábado. Entonces yo decía, Señor, dame una palabra, Señor, dame una palabra, y lloraba al Señor. Y un día, cuando iba camino a casa, en la micro, saqué mi celular, porque en mi celular tengo la Biblia, y tengo muchos versículos que uno le pone ahí, versículos agregar a favoritos, y tengo muchos versículos favoritos que me gustan mucho. Y empecé a leerlo, y en uno de ellos decía, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Y me llamó tanto la atención este versículo. Yo sé que usted lo ha escuchado, yo también lo había escuchado antes, y por eso me gustó tanto, porque yo lo había escuchado antes,
y me había gustado tanto que se le hablara al Señor así como con ternura. Es como, si usted lo ve, es como un versículo romántico. Me gusta la idea de ser seducidos por el Señor. Me gusta la idea de poder decirle, Señor, yo quiero ser seducido, Señor, yo quiero enamorarme de ti, hablarle al Señor con ternura. Me gustaba la idea de ser románticos con el Señor. Entonces yo cuando oí esta palabra, me daba vuelta esta palabra y me daba vuelta hasta que un día dije, ya, me puse a buscar y encontré que Jeremías lo había dicho. En un momento que quizá uno puede decir, sí, es romántico, es poético, pero Jeremías no estaba así como disfrutando tanto de la presencia del Señor, que dijo, Señor, me sedujiste, estoy lleno de gozo, quiero danzar en tu presencia. No fue así. Cuando empecé a buscar me di cuenta de que Jeremías estaba sufriendo. Jeremías estaba padeciendo dolores y escarnio, dice su palabra. Se dice picar, pero la palabra dice que él le reclamaba al Señor porque Dios le había dado una palabra de afrenta, dice, y de escarnio, y que se burlaban de él. Él tuvo que hablar a su pueblo para que se arrepintiera de la idolatría, para que se arrepintiera de la fornicación en el templo, para que se arrepintiera de oprimir al extranjero, a la viuda y al huérfano. Y él le hablaba y le decía, arrepiéntanse, y su pueblo no lo quería escuchar. Y su pueblo lo veía como un traidor. Decía, este es un traidor, apoya al otro pueblo, y él decía, van a ser cautivos, va a venir el rey de Babilonia y los va a tomar cautivos. Y él hablaba sobre arrepentimiento. Pero primero vamos a leer, porque al principio empecé a hablar de los jóvenes, ¿cierto? Del ministerio de los jóvenes. Y vamos a buscar en Jeremías 1:4. ¿Cuándo fue el llamamiento que se le hizo a Jeremías? Jeremías capítulo 1, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviaré irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Entonces, yo le decía a los chiquillos cuando le predicaba esta palabra, el Señor llamó a Jeremías cuando él era un niño. Él le dice, pero Señor, yo soy un niño. Y Jehová le decía, no digas soy un niño, porque las palabras que tú vas a decir son porque yo las he puesto en tu boca, yo te elegí. Le decía al Señor cuando estabas en el vientre de tu madre y te santifiqué. Entonces yo pensaba y decía, Dios tenía todo planificado, por decirlo así, sobre la vida de Jeremías. Porque Él le dice, te santifiqué, y antes que nacieras te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. O sea, antes de que naciera Jeremías, el Señor ya sabía que iba a ser un profeta de Dios, y sabía todo lo que tenía que hacer. Entonces yo me preguntaba, en el Instituto Bíblico había un profesor, David, que nos decía que él discutía con su profesora en el Instituto Bíblico porque discutían sobre el libre albedrío y la predestinación. Su profesora decía, no, todo es libre albedrío.
él decía que también había predestinación, nuestro profesor de ahora. Y cuando yo leí esta palabra pude entender un poco su posición, porque si nos damos cuenta, él dice: te santifiqué antes que nacieras. O sea, yo te escogí, tengo un propósito mayor para ti, Jeremías. Por eso después vamos a ver que Jeremías no se pudo resistir a los propósitos del Señor, porque él lo había escogido antes de que él naciera. Y cuando leía una Biblia, bueno, de mi papá, la Biblia, pero era una Biblia de estudio que es de Jimmy Swaggart, ¿ya? Esta no es. Pero él decía un comentario y él decía: se me hacen conocidas las palabras de Jeremías cuando él le dice, pero Señor, yo soy un niño. O sea, no las palabras justas, pero la idea de negarse al Señor, a él le parecieron conocidas. Y él decía, se acordaba de Moisés, cuando él le decía: Señor, pero Señor, soy torpe para hablar. O de Jonás, cuando se le dio un propósito y él se arrancó de ese propósito. Entonces, yo también decía que el Señor haya puesto tantos ejemplos de personas que le dijeron que no al principio, que después al final terminaron haciendo su voluntad. Pero vemos tantos ejemplos de personas que se negaron al Señor, que pusieron tantas excusas como: soy un niño, soy torpe para hablar, o se arrancaron simplemente de la presencia del Señor, que nos dejó un ejemplo a cada uno, porque yo sé que en algún momento cada uno de nosotros hemos puesto pretexto al Señor por sus propósitos. Mi papá siempre habla de su testimonio cuando él se dio cuenta que era un predicador, y él decía que iba a predicar con los ancianos, y que una vez le dijeron: Mario, predica. Y él dijo: pero yo no quería, y no predicó. Pero después decía que se sentía mal, y que propuso en su corazón que la próxima vez que le dijeran, iba a decir que sí. Pasó cierto tiempo y llegaron a la calle a predicar. Le dijeron a otra persona que no había estado la primera vez que le dijeron a él que predicara, y le dijo: Mario, predica. Y él dijo: amén, voy a predicar. Y ahí mi papá se dio cuenta de que era un predicador y que era un siervo del Señor. Entonces yo decía, cada ejemplo que nos da el Señor es por amor. Es porque tantas veces le hemos dicho al Señor que no. Es porque tantas veces sabemos los propósitos del Señor y nos arrancamos del Señor. Y hablaba un amigo y hablábamos, ¿cierto?, de también lo que eran los ministerios de la juventud. Y decíamos que habían diferentes formas de tomarlo, que nos habían pasado. Y hablábamos de que, no voy a decir quién, pero cuando se le entrega un ministerio a un joven, él quedó como tan asombrado de las palabras que le habían dicho, que trató de alejarse del Señor. Era como que le dijeron, supongamos, a ver, ¿a quién puedo poner de ejemplo? A la Connie. Supongamos que le dicen a la Connie: tú vas a ser la próxima pastora de esta iglesia. Tú tienes un corazón de siervo. Entonces la Connie queda tan perpleja que sin pensarlo empieza a apartarse del Señor. En vez de decir: voy a ser siervo del Señor, me voy a preparar, voy a escudriñar la palabra, voy a buscar más de la presencia, ella dejó de lado un poco al Señor, y no por decirlo, ella dijo: no quiero ser sierva y voy a hacer otra cosa, sino que sin darse cuenta empezó a arrancarse de ese propósito. Y era justamente lo que nos pasaba con un amigo cuando hablábamos. Y es justamente lo que le pasa a estos hombres del Señor: Moisés, Jonás, Jeremías y tantos hombres que le dijeron al Señor que no, y que luego igual terminan haciendo la voluntad del Señor. Y yo decía: Señor, ¿quién se puede negar a tus propósitos? ¿Quién se puede negar a tu presencia? Si cada vez que una persona te decía que no, terminaba haciéndolo igual, porque era seducido por ti, era persuadido por ti, porque tus propósitos son más grandes que cualquier pensamiento que nos diga no lo hagas. Nos enseñaban el otro día de la racionalidad, algo así, que era que el hombre todo lo asocia, o a todo tiene que darle una explicación.
que por qué vino al mundo, de dónde salió el hombre, de que hablábamos de un versículo bíblico donde decía que el sol se paró, la luna se paró, y de Josué, y que ellos todos le daban una explicación. Entonces, hay tantas personas que quieren negarse al Señor, que quieren apartarse del Señor sabiendo que creemos en Dios por fe, y que creemos en Dios porque Él hace las cosas, es cierto, en su momento, en el momento más indicado. El Señor abrió es cierto, los mares, el mar cuando pasó Moisés, y lo abrió en el momento indicado, cuando lo perseguían, cuando estaba acorralado. Ahí el Señor se glorifica. Entonces muchas veces nosotros esperamos que el Señor haga milagros y el Señor nos dice, pero no es el momento, no es el momento, y yo te voy a decir cuál es el momento donde yo estoy glorificado. Entonces, como vimos en Jeremías 1:4, el Señor preparó a Jeremías, pero con palabras. Si usted se fijó en la lectura de la palabra, a Jeremías se le dice, vas a profetizar a tu pueblo, pero para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces Jeremías tuvo que ir con una palabra, ¿cierto? Por decirlo así, dura en contra de su pueblo. Tuvo que decirle, arrepiéntanse de sus malos caminos, arrepiéntanse de la idolatría, arrepiéntanse de dejar de oprimir al extranjero, a la huérfana, a la viuda, y dejar la idolatría de lado. Y su pueblo no lo quiso escuchar, y él les decía, háganme caso, el Señor es el que me está hablando, el que está hablando por mi boca, porque el Señor le dice, he puesto mis palabras en tu boca, le dice a Jeremías. Entonces el pueblo no lo quiso escuchar y lo trató como un traidor. Mientras él decía, si no hay arrepentimiento de mi pueblo, va a venir el rey de Babilonia y va a ser cautivo este pueblo y va a ser destruido. Y aún así el pueblo no lo quiso escuchar. El Señor se le revela al profeta Jeremías por visiones. Nos da un ejemplo como cuando le da una rama de almendro, donde el Señor se le aparece a Jeremías y le dice, ¿qué ves tú? Y Jeremías le dice, veo una rama de almendro. Y la Biblia decía que el almendro se significa que el primer fruto después del despertar de un invierno, el primer fruto. O sea, se trataba de que cosas estaban por suceder. Y el Señor le dice, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. El Señor necesitaba que una persona fuera y le dijera a su pueblo que estaba en malos caminos, que necesitaba que se arrepintieran de corazón, porque si no el pueblo va a ser destruido. Y como yo les decía, Jeremías no fue tomado en cuenta. Jeremías fue apartado y muchas veces lo metieron a la cárcel y muchas veces tuvo un peligro de muerte Jeremías. Pero él seguía dando la palabra del Señor. Pero él seguía hablando del Señor y seguía diciendo las palabras que el Señor le decía que él diga a su pueblo, hasta que en un momento que me llama mucho la atención, él dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Jeremías, después de hablar tanta palabra, después de haber hecho lo que el Señor le pedía, ¿verdad? Él fue con una palabra, pero con una palabra dura, con una palabra confrontacional. Yo creo que si entra hoy día alguien a la iglesia y empieza a decirnos y apuntarnos con el dedo y me pongo como ejemplo, si me apunta con el dedo y me dice arrepiéntete porque el Señor sabe lo que está haciendo, sabe que está en mentira, y me empieza a nombrar cosas que hay en mi corazón, me voy a sentir como atacado, ¿cierto? Y yo creo que cada uno de nosotros, porque nadie es libre de pecado, siempre estamos cayendo, muchas veces estamos cayendo en pecado, pero él lleva un mensaje así, él lleva un mensaje confrontacional. Él empieza a decirle a la gente, arrepiéntanse de sus malos caminos.
arrepiéntanse y dejen la idolatría, porque este es el pueblo de Dios y el pueblo de Dios no puede ser idólatra, el pueblo de Dios no puede oprimir al extranjero, a la viuda y al huérfano. Entonces Jeremías, después de pasar tantas cosas, él pasó, él fue echado en la cárcel, como les dije más de una vez, y muchas veces estuvo en peligro de muerte, ¿cierto? Porque lo trataban como traidor, lo trataban como el traidor del pueblo, porque él decía que el pueblo iba a ser destruido. Tanto así se burlaban de él, dice la palabra, que era escarnecido por la palabra, porque él daba voces y gritaba violencia y destrucción para el pueblo si no hay arrepentimiento. Hasta que Jeremías dice: ¿sabes qué, Señor? Tu palabra que me has dado, que yo he llevado a tu pueblo, que ha sido por afrenta, ha sido para escarnio, se han burlado tanto de mí, que yo me quiero olvidar, Señor, de tu nombre. Jeremías le dice al Señor: Señor, yo ya no quiero hablar más en tu nombre. Le dice: yo quiero olvidarte, Señor, yo ya no quiero acordarme de ti. Jeremías había pasado tanta aflicción, tanto dolor, ¿cierto? Muchas veces fue metido en la cárcel, fue golpeado, se burlaban de él. Y tanto así que en un momento él dice: Señor, yo ya no quiero hablar más en tu nombre. Señor, ya yo quiero olvidarme de ti. Y yo decía: wow, muchas veces nos pasa. Muchas veces nos pasa que nosotros le decimos al Señor: Señor, yo quiero olvidarme de ti. Y no lo decimos, es cierto, no lo decimos con las palabras. Porque hay un temor de Dios, aunque yo sé que si alguien se aleja del Señor, siempre va a haber un temor de Dios. Que no vamos a decir: Señor, yo me voy a olvidar de ti, no quiero saber nada más de ti. Pero nosotros, los que estamos dentro de la iglesia, muchas veces lo hacemos con nuestros actos, con nuestras palabras a otras personas. Entonces Dios me daba esta palabra y decía, cuando Jeremías quería ya dejar de hablar en el nombre del Señor, quería dejar de hablar lo que el Señor le había dicho. Y él dice: ya no me quiero acordar más de ti, Señor, yo quiero olvidarte. Yo ya no quiero hablar más en tu palabra ni en tu nombre, Señor, porque tu palabra me ha sido como escarnio, se han burlado de mí y me han dado la espalda, me tratan como un traidor. Y mi pueblo me ha dado la espalda y no quiere entender, y yo di una palabra para que se arrepientan, y aún así se burlan de mí, no me creen y quieren hacer sus ideas y siguen con la idolatría. Y Jeremías dice: yo ya no quiero, Señor, es como decir: Señor, yo ya hice lo que me mandaste, pero ya no quiero, no puedo más, no quiero hablar más en tu nombre. El otro día leía a Habacuc y me daba cuenta de que Habacuc era un músico. Bueno, yo lo tomé así, porque me puse a leer Habacuc capítulo 3, y cuando dice: en que la higuera no florezca, en los vides se dé fruto, otras palabras que decía: su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó de su alabanza. Y al final, cuando él dice: con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación, él dice al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Y yo leía eso y me había ido a acostar y estaba leyendo la Biblia en el celular, siempre estoy en el celular, y yo decía: sobre mis instrumentos de cuerda, Habacuc. Entonces después me puse a leer en la Biblia de estudio y hacían unos comentarios así que él posiblemente habría sido músico y esa era una canción hacia el Señor. Y decía: wow, Habacuc. Y era también un cantor, era un músico que le daba su alabanza al Señor. Cuando nosotros estábamos ayer dentro de una iglesia grande, habían muchos jóvenes y muchos estilos musicales, por así decirlo. Hip hop, rap, habían obras de teatro. Estábamos también nosotros cantando una alabanza al Señor, una alabanza que, como yo les decía, no una alabanza
que salió en 2013, que a nosotros a lo mejor estamos escuchando una canción y queremos ensayarla simplemente porque salió este año, no. Es una alabanza que ha nacido del corazón de nosotros. Ya, sí es cierto, a mí me gusta mucho escribir, desde pequeño. Yo me acuerdo que cuando chico yo tenía un celular, el primer celular que tenía un número guardado que era el 777 y yo decía que ese era el número de Dios. Era muy chico y yo le mandaba todos los días un mensaje a Dios y lo escribía. Y nunca, obviamente no tenía plata, los mensajes no llegaban, pero todos los días yo escribía en mi celular cuando era chico y muy pocas personas lo saben, pero yo escribía y ponía Dios, Señor, y era como hablar con el Señor y ponía enviar y yo mandaba un mensaje a ese número 777 que a lo mejor quizá habrán llegado a alguna persona, no sé, eso el Señor sabe, pero el Señor sabe que yo lo hacía pensando como si Él me fuera a recibir y me gustaba mucho eso. Luego de eso de un mensaje pasé como a otra fase que era como escribir en el computador y escribía. Yo sé que los jóvenes de ahora como que somos como mamones y nos ponemos a escribir poemas y yo era así, yo escribía poemas al Señor y tenía en mi computador lleno de poemas. Después cuando aprendí a tocar guitarra ya no eran poemas, eran canciones. Y eran canciones para el Señor. Y me acuerdo, por si con la Elena hablaba el otro día, yo le decía las primeras canciones que yo le escribía al Señor, todas se trataban de Señor, perdóname. Porque eso es lo que había en mi corazón, había arrepentimiento. Entonces, todas las primeras canciones decían, Señor, perdóname porque te fallé, Señor, eres grande, ten misericordia. De ahí, como yo les decía, yo he aprendido a tener ahora al Señor como mi amado, como el amado, como si fuera mi amor. Yo le digo a los chiquillos, a mis jóvenes, nuestra relación con el Señor tiene que ser como una relación de amor. ¿Cierto? Y a qué mujer no le gusta, ¿cierto?, que le dediquen una canción, más que si le cantan una canción. Y ahora son canciones, mi mejor romance. Y esa canción que era Fui seducido fue cuando yo estaba preparando esta palabra para los chiquillos. Entré a la iglesia, me acuerdo a buscar la Biblia y de repente encontré la guitarra y me puse a cantar y me di cuenta de que estaba cantando lo que estaba preparando y dije, el Señor es mi amado y Él me seduce. Pude escribir esa canción y ahora ustedes la pueden escuchar. La diferencia es que cuando yo escribía mensajes, cuando escribía poemas, era entre yo y el Señor. Ahora somos yo y el Señor y queremos, ¿cierto?, llevar por cada canción a la adoración también a ustedes con el Señor, como si fuera una forma de comunicarnos. Y como yo decía, cada joven tiene una canción para el Señor, porque como les decía al principio, leía el libro que era 5 lenguajes de amor, que era un libro para matrimonios, pero yo podía entender que mi lenguaje de amor es diferente quizá al de ustedes, o el de la mayoría quizá. Mi lenguaje de amor es ser romántico con el Señor, es escribir canciones, es escribirle poemas, es mandarle mensajes. Ese es mi lenguaje de amor con el Señor y mi intimidad con el Señor. Y yo quiero compartírselas porque el Señor me ha dado esta palabra para que usted también lo tenga como su amado, para que usted también pueda compartir con el Señor como si fuera el primer amor, como el primer amor, que Él pueda abrazarnos, podamos sentir su abrazo, su ternura, como yo la estoy sintiendo. Yo no puedo decir que yo ya soy seducido por el Señor, porque creo que hay una diferencia, entre convertirse al Señor y decir, Señor, yo te acepto en mi corazón, a ser seducido por el Señor. Creo que hay una diferencia, es como si lo viéramos así, la escalera al cielo, quizá es un paso, yo lo veo así, es un paso más allá. Y Jeremías era hijo de un sacerdote, entonces yo decía, quizás nosotros llevamos toda una vida en el Evangelio. Yo soy hijo de pastor, llevo toda una vida, ¿cierto?, en la iglesia,
Pero a mí me han preguntado muchas veces, ¿y tú cuándo te convertiste al Señor? Y yo les digo, muchas veces a modo de broma, yo les digo hace como 3 años, porque 3, 4 años, porque siento que hay una diferencia, ¿cierto?, entre aceptar al Señor y ser seducidos por el Señor. Y yo puedo ahora entender y decir, estoy siendo seducido por el Señor. Y también quiero que usted lo pueda entender, el ser seducido por el Señor. Quizás somos músicos, quizás usted lleva años en la iglesia, quizás estudiamos la palabra, pero a lo mejor no ha sido seducido por el Señor, porque hay una diferencia entre saber lo que es la palabra y entender lo que es sentirlo como el amado, como tu amigo, como decía la palabra el otro día. Hay una diferencia entre ser seducido y aceptar al Señor. Quizás, bueno, todos los que estamos acá hemos aceptado al Señor, pero es diferente a ser seducidos por el Señor, a tener una relación íntima. A tener una relación íntima con el Señor y sentirnos como nuestro amado. Y yo miraba a mis jóvenes y yo les decía, sí, en los congresos nosotros cantamos, oramos y en el primer día inmediatamente, mágicamente oramos y sentimos la presencia del Señor, y siempre que llegamos de los congresos decimos, sí, sentí la presencia del Señor y amén. Yo sé que así es, pero ¿por qué no en nuestros cultos, por qué no pasa lo mismo? Y podía entender, ¿cierto?, que necesitamos cuidar nuestra intimidad con el Señor cada día para encontrar su presencia. Nosotros estamos haciendo vigilia todos los fines de mes, todos los fines de mes, con un solo propósito, que es buscar más de la presencia del Señor. Y yo tuve que dar la palabra en la primera vigilia, que fue totalmente, como les decía, mi papá de repente se le ocurrió, Jonathan, predica, así en el mismo instante, y fue casi mágico, porque yo después, cuando me tocaba predicar, fue al baño, y yo lloraba, y yo le dije, Señor, en nuestro momento. Así le dije al Señor, Señor, en nuestro momento. No porque haya sido el momento de que Dios haya dado la palabra, sino porque yo sabía en mi corazón que después de que yo diera una palabra, mi relación se iba a estrechar más, iba a estar más apegada al Señor. Entonces yo le decía, Señor, en nuestro momento donde esto va a marcar, ¿cierto?, nuestra relación de amor, porque yo te siento como mi amado, pero aún falta algo, que era entregar esa palabra. Y yo les decía a todas las personas que estaban ahí, que también algunos se extrañaban de que yo estuviera ahí, ¿cierto?, porque pensaban que iba a aplicar al pastor o a los predicadores que tenemos nosotros, pero yo daba una palabra y decía, si queremos alcanzar la presencia del Señor, tenemos que cuidar nuestra relación íntima con Él, todos los días. Y por eso algunas veces llegamos de los congresos, ¿cierto?, diciendo, sí, yo alcancé la presencia del Señor, sí, porque estamos todos los días en la presencia del Señor. Es fácil alcanzar su presencia así, orando de madrugada, leyendo la palabra, ¿cierto?, temprano, en el devocional, en talleres que te enseñan a buscar de Dios, en talleres que te enseñan, ¿cierto?, a dejar raíces de amargura. Y estás todo el día en la presencia del Señor. ¿Cómo uno va a llegar la noche y no vaya a sentir la presencia del Señor? Es muy fácil sentirla. Pero, ¿y en nuestra casa? ¿Y en nuestra semana? ¿Acaso buscamos al Señor en la madrugada? ¿Nos levantamos temprano para buscar la presencia del Señor? ¿Estamos en talleres así? No estamos en talleres así. No nos levantamos temprano para buscar su presencia. No nos acostamos, ¿cierto?, a la 1 de la mañana cantando coros, porque es cierto, los jóvenes cantan muchas canciones nuevas que quizás ustedes no saben, pero cuando estamos solos en los comedores, lo único que cantamos es alabaré, dame la mano, porque extrañamos tanto eso, y nos ponemos a cantar. Y por eso yo les digo que estamos todo el día en comunicación con el Señor. Y ahí obviamente es fácil sentir la presencia del Señor, porque estamos todo el día pegados a su presencia, a sentirlo, a orar, a buscarlo. Esa hace la diferencia, porque muchas veces no encontramos la presencia del Señor cuando venimos el día domingo y decimos quiero ser bautizado con el Espíritu Santo, y acaso en la semana lo hemos buscado. ¿Acaso en nuestra semana hemos cuidado nuestra relación íntima? Eso hace la diferencia.
Y por eso yo le digo que hay una diferencia entre aceptar al Señor en tu corazón y ser seducido. Cuando somos seducidos, yo tengo la convicción de que cambian muchas cosas en tu vida, cambia tu modo de pensar, cambian tus metas, tus propósitos. Es como si estuviéramos todo el día encendidos en su presencia. Yo decía a mi iglesia, un día yo tengo algo cuando cantamos estoy apasionado, desesperado, porque me genera algo esa canción. ¿Acaso es verdad que estamos apasionados por el Señor? Es cierto. Y otra canción que dice, que cantamos, te daré lo mejor, te daré lo mejor. Muchas veces yo hablo con mis jóvenes, muchas veces llamo a la iglesia y siempre cantamos esa canción. Y yo soy el único que toca la guitarra allí, y cuando tocamos un mix, por decirlo así, con humildad, abre mis ojos y te daré lo mejor. Y cuando venía la hora de cantar Te daré lo mejor, yo veía a todos los chiquillos así. Y no cantaban, no aplaudían. Y yo lo sentía tan lejano. Bueno, esa era mi perspectiva, como yo lo veía. Entonces yo paraba la canción y yo decía a los chiquillos, no podemos cantar Te daré lo mejor, porque le estamos dando lo mejor al Señor. Yo les decía, no podemos cantar Te daré lo mejor si estamos así, si no estamos adorando de corazón al Señor. Si vamos a decirle al Señor Te daré lo mejor, por lo menos dale toda tu alabanza, que tu canción sea de tu corazón, con todo tu entendimiento, y no mirando hacia el lado, y que cada ruido te distraiga de la presencia del Señor, porque si es así no le estás dando lo mejor al Señor. Entonces llegaba el momento de cantar esa canción, yo le decía, no, vamos a llegar hasta acá, no vamos a cantar Te daré lo mejor, hasta que podamos entender que dar lo mejor al Señor significa con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Si lo vamos a cantar, lo vamos a declarar, amén, amén, que le podamos dar lo mejor al Señor, que podamos apasionarlo y decirle al Señor, sí Señor, estoy apasionado, pero que sea una canción que venga de tu corazón, porque es fácil cantar una canción, tú no sabes quién la compuso, lo más probable, no sabes lo que él sentía cuando la escribió, y cantarla es muy fácil, pero sentirlo es diferente. Sentir lo que cantas con entendimiento. Estoy apasionado de ti, Señor. Estoy realmente apasionado. Realmente, Señor, yo te quiero dar lo mejor hoy día. Y ahí cuando yo veía a los chiquillos que podían entender, porque fue así como 3 cultos seguidos donde yo les decía, no vamos a cantar Te daré lo mejor. Después cuando llegaba el momento de cantar, veía que todos me miraban a ver si iba a parar la canción o no. Pero me daba cuenta de que ellos podían entender que se alaba al Señor con todo. Y si vamos a entregarle al Señor algo, tienen que ser, como dice Héctor, muchas veces hablamos, tenemos que ser adoradores de excelencia. O sea, darle lo mejor de ti, darle lo mejor. No significa que el músico que toque mejor, no significa que el que canta mejor, no. Es entregar todo de ti. Yo siempre ponía a mi papá cuando le hablaba a los chiquillos así de ejemplo, porque mi papá es el pastor, mi papá es el coordinador, mi papá es la voz cantante de la iglesia, mi papá es el guitarrista, mi papá es el que barre la iglesia. Y yo les decía a él, aunque esté afónico, aunque haya llegado recién de su trabajo, si tú estás recién llegando a la esquina de nuestra casa, podés escuchar la voz de mi papá, porque él canta con todo su corazón. No es porque a lo mejor cante más fuerte, sí, tiene un tono de voz más fuerte, sí, pero él canta con todo su corazón. Y él le decía eso a los chiquillos, cantar con todas nuestras ganas y con todas nuestras fuerzas. Eso es darle lo mejor al Señor. A lo mejor no cantamos bien, ¿qué importa? El Señor te ve con sus ojos de amor y con sus oídos de amor y te va a escuchar perfecto igual. Y eso es ser seducido por el Señor. Encontrar al Señor como una relación de amor. Encontrar al Señor como tu amado y como mi amado. Me hacía acordar el ser seducido por el Señor. Cuando le hablo mucho de mis jóvenes porque es lo más cercano que tengo. Y una vez, bueno, en realidad siempre estamos orando por aquellas personas aquellos jóvenes que estaban en la iglesia y que un día se apartaron. Teníamos muchos ejemplos, nuestros jóvenes, hemos tenido así como el récord de tener 23 personas, 23 jóvenes en nuestra iglesia.
Tanto así que éramos tanto en la iglesia que dijimos vamos a hacer la reunión en la plaza. Y fuimos a la plaza y nos pasó como 3 veces. Y ahora somos los que siempre hemos estado, en realidad somos como 6, 7. Y oramos siempre por las personas que ya no están. Oramos siempre por Daniela, por poner el ejemplo. Oramos por Tomás. Oramos por personas que se han apartado del Señor. Y cuando mi líder de jóvenes oraba, yo estaba orando y ella decía que esos jóvenes puedan, Señor, volver a tu iglesia, volver a tu palabra y que puedan ser atraídos por tu amor. Y ya terminó la oración y ahí terminó el culto. Y yo quedé pensando mucho en esa palabra. A mí el Señor, siento que nuestra relación es así, el Señor pone palabras en mi corazón. O sea, una frase. Me fui seducido. Es una frase que marcó mi vida, marcó mi corazón. Esa palabra, ser atraído por tu amor. También me marcó tanto que yo pensaba, ¿qué es ser atraído por tu amor? Es parecido a ser seducido, ¿cierto? Porque también habla de una relación de amor. Entonces, es la necesidad de la iglesia hoy en día. Que también la iglesia lo pueda ver como su amado. Es verdad que Él es un Dios todopoderoso, que es un Dios de milagros, sí es cierto. Pero como decía la pastora hace una semana atrás, también es tu amigo, porque Él nos llamó amigos. También es nuestro amado, y yo soy su amado. Que podamos entender eso. Jeremías, como yo les decía, era un hijo de un sacerdote, sabía muy bien lo que era, cierto, las leyes de la palabra. Pero él llega el momento en que es seducido, cuando él ya no puede más. Cuando él dice, Señor, yo ya no quiero hablar más en tu nombre. Señor, yo ya no puedo, no quiero hablar más en tu nombre. Pero él dice, no obstante, había un fuego en mi interior. Había un fuego en mis huesos. Que traté de sufrirlo, dice la palabra, que es como traté de resistirlo y no pude. Y yo decía, esa es la verdadera seducción. Cuando Jeremías dice, Padre, traté de negarme a tu presencia, traté de ya no hablar más en tu nombre, pero, no obstante, había algo en mi corazón, había un fuego que estaba en mis huesos, decía Jeremías, que yo traté de soportarlo y no pude. Eso quiere decir que no pudo resistirse a la presencia del Señor. Entonces muchas veces nosotros, como yo les decía, estamos diciendo no, resistiéndonos a la presencia del Señor. Pero somos seducidos cuando queremos hacer lo que nuestra carne quiere, cuando queremos decir no, cuando no queremos predicar quizá, o cuando no queremos dar una palabra, pero hay algo en nuestro corazón que nos dice hazlo, y esa es la presencia del Señor. Ese es el fuego. Jeremías ya nos decía el Antiguo Testamento, y él trataba de explicar lo que le pasaba diciendo, hay un fuego en mi interior, hay un fuego en mi corazón, hay un fuego como en mis huesos. Y él trataba de explicarlo, porque tampoco, si alguien dice, había como un fuego en mi interior, él trataba de explicar algo. Y yo podía decir, esa era la presencia del Señor. Lo que él sentía en su corazón, lo que él sentía que no dejaba que él se callara, era el fuego del Señor en su interior. Entonces yo podía entender cuando llegaba la vigilia y queríamos buscar, porque esos son los propósitos de nuestra vigilia, buscar más de la presencia del Señor. Que decía Jeremías, dijo, había un fuego en mi interior que él quizás no entendía lo que pasaba, pero nosotros hoy día podemos entender que es la presencia del Señor, que es el fuego del Señor en nuestros corazones. Como les decía, el Señor nos persuade a hacer lo que Él quiere. Y Él no nos obliga, ¿cierto? Pero Él nos seduce. Jeremías fue seducido cuando dijo, Señor, yo ya no quiero hablar más en tu nombre. Pero se dio cuenta que no podía callar. Y es porque Él, en toda su vida, siendo hijo de sacerdote, llega a un punto en que Él cambia, ¿cierto?, su modo de vivir al Señor y se da cuenta que es seducido. Por eso yo le digo que hay una diferencia entre aceptar al Señor, ser conocedor de la palabra,
quizás estamos años en la iglesia, somos músicos, quizás somos hijos de pastores, pero quizás no hemos sido seducidos por el Señor. Y de eso se trata, de ser seducidos cuando nosotros queramos apartarnos de su presencia, queramos callar el fuego en nuestro interior y no vamos a poder. Y yo decía, ese es el primer amor. Ese es el amor que yo también hoy día puedo entenderlo, porque también lo puedo experimentar. Porque puedo experimentar el amor del Señor a través de esa seducción, a través de ya dejar de decir no, de tratar de negarme a su presencia. Yo llegué al Congreso y yo oraba y veía como todos pasaban adelante y al principio yo me quedaba en mi asiento. Me acuerdo el primer día, yo llegué de mi práctica, porque no sé si se acuerdan, pero yo les dije que tenía que hacer la práctica. ¿Se acuerdan que les dije? Y les dije, bueno, el Señor, son los propósitos del Señor. Llegué igual el día jueves a la reunión de la noche y todos pasaban adelante y yo veía como el Señor se movía y yo estaba parado en mi asiento, siendo que ya estaba experimentando, como yo les decía, el ser seducido por el Señor. Pero llegué y yo estaba ahí mirando y no sé qué me pasaba. Yo le decía al Señor, no sé qué me pasa, hasta que llega una persona al lado mío y se pone a orar conmigo y me dice, me empieza a hablar de cosas de mi vida y yo pude entender, ¿cierto?, que yo trataba de resistirme al Señor y como les decía, a lo mejor conocemos de la palabra, a lo mejor yo llevaba una vida en el Evangelio, una vida yendo a la iglesia, ¿verdad?, pero estaba siendo seducido. Pero llega un momento en que yo trato de resistirme, aunque yo no diga, no, hoy día voy a llegar a la iglesia, me voy a parar y voy a esperar que el Señor haga, no voy a hacer nada. No es algo que uno se decida hacerlo, sino que yo llegué y me paré casi como esperando que el Señor viniera y me diera algo. Y cuando llega esa persona a mi lado y empieza a hablar conmigo, me abraza, yo empiezo a hablar y empiezo a decir, yo ya llorando porque mi corazón estaba totalmente quebrantado, diciéndole, Señor, por más que trate de resistirme a tu presencia, por más que trate de negarme, por más que trate de que tú hagas todo y yo no hacer nada, soy más débil, porque su palabra dice, eres más fuerte que yo. Yo decía, Señor, eres más fuerte que yo. Aunque trate de resistirme a tu presencia, yo ya estoy siendo seducido, por lo tanto, yo ya no puedo negarme a su presencia. Entonces encontraba la presencia del Señor y yo decía, traté de negarme a ti, Señor, pero es como un fuego en mi interior, igual como decía Jeremías, es como un fuego en mi corazón, es como un fuego en mis huesos, que muchas veces nosotros tratamos de negarnos a su presencia, no porque queramos decidirlo, simplemente porque llegamos acá esperando que el Señor haga algo y nosotros no hacemos nada por buscar su presencia. Y es cuando hay un fuego en nuestro interior, cuando un fuego le está diciendo, alaba al Señor, como dice la canción, aunque estés sufriendo, alaba al Señor, como decía Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque pasen mil cosas en tu vida, aunque quizás estés pasando por penas, por dolor, por preocupaciones, Él dice, yo me alegraré con todo en el Dios de mi salvación. Y puedo entender que Él era el Dios de mi salvación, que yo ya no puedo negarme a su presencia, y que tú tampoco puedes negarte a su presencia cuando eres seducido por el Señor. Y podía decir, sí, Señor, ese es el primer amor. Como yo decía, puedo encontrar al Señor ahora como mi amado, y tú eres mi amado, y estoy conociendo al Señor como un amor. Estoy siendo seducido por el Señor. Y decía, ese es el primer amor. Y mi papá varias veces cuando predica, lee, bueno, no lo lee porque se lo sabe, pero dice en Apocalipsis 2:7, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Y yo cuando podía decir, ese es el primer amor,
también había otra cosa que me decía, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Y yo trataba de explicarme cómo se perdía el primer amor, yo que lo estoy experimentando. Y me puse a buscar y en Apocalipsis 2.7 se lo quiero leer. Apocalipsis 2, versículo 7 dice: yo conozco tus obras. Y quiero que me escuche bien porque esta palabra es para la iglesia. ¿Ven? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia. Escucha, iglesia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Entonces, ¿podéis poner el versículo 2? Capítulo 2, versículo 7. Y te cuento. El Señor, como yo decía, le habla a su iglesia, y por eso la misma palabra que yo había dado, porque la vi en la vigilia, como la dije, la di después, la vigilia congregacional, no de los jóvenes. Tuve la oportunidad también de darle la radio, y ahora se las traigo a ustedes, porque el Señor dice y le habla a su iglesia que ha conocido el primer amor. Yo sé que ustedes han conocido el primer amor, ¿cierto? Conocen el primer amor, que es el Señor Jesucristo. Pero cuando yo podía, como les dije, pude experimentar lo que es conocer el primer amor, estoy conociendo al Señor como mi amado. El Señor me decía, pero yo conozco tus obras. Y dice, y tu arduo trabajo y paciencia. Después más abajo dice, yo conozco, ¿cierto? Que has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no haber desmayado. Más abajo dice, y yo sé que tú aborreces lo mismo que yo aborrezco. Son palabras de Dios. Y decía, pero a pesar de todo eso, tengo algo contra ti. Tengo algo contra ti, iglesia. Tengo algo contra ti, joven. Has dejado el primer amor. Y yo podía entender, y yo decía, Señor, pero ¿cómo podemos dejar el primer amor? ¿Acaso es por nuestro pecado? Y en mi oración, el Señor me daba a entender que no era por mi pecado. Si es verdad que el pecado, ¿cierto?, es mancha en nuestro corazón, nos aparta del Señor, pero el Señor me daba a entender que no era pecado, porque yo he cometido pecado y yo les puedo decir que estoy siendo seducido por el Señor, pero soy perdonado por el Señor, igual que tú algún día lo fuiste, igual que tú cada día has sido perdonado, ¿cierto?, por el amor del Señor. Porque, como yo digo, el Señor tiene mala memoria, porque en una parte dice, yo ya no me acuerdo de tus pecados ni de tus rebeliones. El Señor ya no se acuerda de tus pecados, de tus errores. Por eso el Señor me daba a entender que no era por pecado que nosotros dejábamos el primer amor. Y yo decía, entonces, ¿qué es? ¿Por qué algún día dejamos el primer amor? Y el Señor, por medio de su palabra, dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo. Yo conozco, ¿cierto?, tu esfuerzo por hablar en mi nombre. Yo sé que todos los que están aquí, todos alguna vez han hablado en el nombre del Señor. Y cuando leí esta palabra, me acordaba de Julio, cuando una vez decía que en su empresa o en su trabajo, ¿cierto?, estaba pasando por momentos malos, y él hizo una reunión. Y habló del Señor, ¿cierto? Yo me acuerdo que fue algo así, y él habló del Señor. Y yo decía, el Señor sabe los momentos, el lugar
donde nosotros hemos hablado del Señor, donde nosotros hemos predicado la palabra del Señor. Porque Él nos está diciendo, yo conozco tu arduo trabajo, iglesia. Y nos dice, iglesia, yo conozco tu arduo trabajo. Yo conozco como cada uno de los que están acá han orado, han buscado al Señor, se han ayunado, se han esforzado por venir aquí, ¿cierto? Están los domingos acá, quizás los que vivimos en Quilicura. Y me acuerdo también de nuestra hermana Patti, que todos los domingos, ¿cierto?, que tiene que venir acá y hizo un gran esfuerzo. Y el Señor dice, me agrada tu esfuerzo. El Señor dice, me agrada tu esfuerzo y que hables en mi nombre. Me agrada que aborrezcas lo que yo aborrezco. Y cuando yo leí esta palabra, yo decía, la posición, claramente la posición de la iglesia en contra de las leyes de hoy en día, en contra quizás del matrimonio homosexual, que el Señor te dice, yo aborrezco lo mismo que tú aborreces. Le dice a la iglesia, iglesia, tú aborreces lo mismo que yo. Y eso me agrada, dice el Señor. Y me agrada, ¿cierto?, que hables en mi nombre y que prediques mi evangelio. Y yo he visto tu arduo esfuerzo y que aún así los años no te pesan porque has seguido hablando en mi nombre. Pero después dice, pero hay algo. Pero hay algo. Y yo decía, hay algo en el corazón de Dios. Porque si el Señor está diciendo, yo he visto tus buenas obras, yo he visto todo esto, porque después no dice, te amo, hijo mío, porque han hecho las cosas que yo les mando. No dice eso. Dice, pero tengo algo contra ti, iglesia. Y quiero que entienda bien esto, porque esta es la palabra de hoy en día. Tengo algo contra la iglesia, tengo algo contra ti, tengo algo contra ti. Yo allá daba nombres porque sé que todos en algún momento hemos pasado por cosas malas, pero ahora lo doy en general porque le hablo a la iglesia cuando digo, yo conozco tus buenas obras, iglesia. Yo conozco que has hablado en mi nombre. Yo conozco tu esfuerzo al llegar a esta casa de oración, que después te vas tarde a la casa, que quizás tienes que, o los domingos nosotros en la escuela dominical, que la mujer tiene que dejar el almuerzo preparado, o quizás nosotros estamos predicando los días lunes y el Señor ve nuestro esfuerzo y ve tu esfuerzo de llegar acá. Yo sé que aquí hay personas muy pequeñas, la más pequeña creo que es la Ámbar, y personas ya más ancianas. El Agustín es más pequeña. Y personas más ancianas, y del más pequeño al más anciano, el Señor conoce nuestra obra. Y el Señor a cada uno de nosotros nos ha dicho, yo conozco lo que has hecho, y conozco tus buenas obras, y el Señor dice, yo conozco tus buenas obras, Camila, y me agrada tu esfuerzo. El Señor dice, hoy día, yo conozco tu buena obra, Natalia, y me agrada que vengas y te esfuerces por venir a la casa del Señor. Y le dice también a la Mariela, yo conozco tu vida, tu sacrificio, y me agrada, dice el Señor. Y a cada uno de nosotros nos dice eso. Pero luego dice, pero tengo algo contra ti. Y ¿sabes qué? No es pecado. Tengo algo contra ti, dice el Señor, has dejado el primer amor. Y lo han dejado, como decía, no por pecado, es porque un día nos desviamos del camino de la cruz del Señor. Y el Señor le habla a su iglesia. Porque un día nos apartamos de la relación íntima con el Señor. Y como yo les digo, no es pecado, porque yo cuando leía y oraba al Señor, el Señor me decía, no es pecado, porque yo te perdono, porque cada día, cada mañana se renueva mi misericordia, dice la palabra. Entonces no es por nuestros errores, es simplemente porque un día dejamos de buscarlo en nuestra intimidad. Es simplemente porque el Señor veía cuando antes de dormir, quizás en tu cocina, en tu habitación, te ponía a orar y buscabas la presencia del Señor. Y un día dejaste de hacerlo. Y un día dejaste el primer amor, porque es el primer amor, buscarlo cada día en tu intimidad. El Señor no te dice, dejaste el primer amor por pecado, porque el Señor nos perdona. Y quiero que lo entienda, iglesia. El Señor te perdona, me perdona. Pero es porque un día descuidaste tu relación con el amado. Un día dejaste de cuidarlo como si fuera una relación de amor. Dejaste de decirle amado
al amado de las naciones. Dejaste de cuidarlo, te despreocupaste del Señor y solo cuando tenías que venir a la iglesia lo hacías y buscabas tu presencia, y es difícil encontrarlo así si en nuestra semana no hemos cuidado nuestra relación íntima con el Señor. Muchos en nuestra iglesia, inclusive yo, queremos ser bautizados con el Espíritu Santo. Y yo sé que muchos lo desean con todo su corazón. Porque en nuestras vigilias han pasado hermanos y han dicho, yo quiero el bautismo con el Espíritu Santo. Sí, yo sé que lo deseamos. Pero estamos buscando al Señor en nuestra intimidad durante la semana. Pero nos hemos preocupado por el amado. Y esa es la palabra que dice el Señor hoy día. Porque después de eso el Señor dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Como les dije, los pecados son perdonados por el Señor, por eso Él derramó su sangre para que seamos justificados. Pero arrepiéntete, de día dejaste de cuidar tu relación con el Señor. Yo oraba al Señor hace tiempo en mi cocina, en la cocina, porque sentía que era el lugar más íntimo que yo tenía, donde de repente no me pueden escuchar, mi familia siempre que se va a estar ahí orando. Y yo sé que tú también tienes un lugar donde te relacionas con el Señor. Entonces el Señor, por medio de su palabra, porque el Señor primero me daba esa palabra a mí, y a mí me decía, Jonathan, déjate seducir por el Señor. Y me decía, Jonathan, vuelve a tu primer amor. Si estás conociendo al primer amor, ya sabes cómo lo puedes perder, o cómo lo puedes dejar de lado, dice su palabra, dejar de lado. Y es despreocupándome del Señor, solo preocupándome por mis cosas. Sí, yo sé que oramos al Señor, y muchas veces pedimos al Señor que son enfermos, cuando tenemos problemas en el trabajo, cuando tenemos pruebas en la universidad. Es fácil decirle al Señor, Señor, acompáñanos. Pero en los momentos donde quizás no hay dificultades, en el día donde quizás no hay mayores cosas, ahí donde el Señor te está esperando, con los brazos abiertos, a ver si te acuerdas de Él cuando todo está bien en tu vida. Por eso el Señor dice, dejaste un día el primer amor. Un día nos hemos desviado de la cruz del Señor, y no es por medio del pecado, vuelvo a repetir, para que usted lo recuerde, no es por medio del pecado, es por medio de que un día nos despreocupamos de orar, un día nos despreocupamos de decirle al Señor, amado mío, amado amigo, sentirte como el amado mío, tener el mismo lenguaje de amor con el Señor, poder expresarle al Señor lo que hay en nuestro corazón. Por eso le digo, la conversión sí, el aceptar al Señor, pero el ser seducido es algo diferente, algo donde tú tienes que cuidar tu intimidad con el Señor cada día. Por eso el Señor, a todos nosotros que somos convertidos, hemos aceptado al Señor, el Señor le habla a su iglesia y dice, has dejado el primer amor, porque Él dice, yo conozco tus obras, y las veces que has tenido que esforzarte por llegar a la iglesia, y las veces que has tenido que hablar en mi nombre. Jeremías tuvo que hablar a pesar de que la palabra le era por afronta de su palabra y que se burlaban de él. Y él igual tuvo que hablar. Me acordaba una palabra que lo vi por internet de un pastor, Paul Watcher, decía, la predicación a la calle es el mejor asesino de la carne. Y yo vi el título de ese video y me llamó mucho la atención. Y lo abrí, me puse a verlo, lo pueden encontrar en YouTube, es muy corto. Y yo trataba de entender por qué Paul Watcher decía, la predicación a la calle es el mejor asesino de la carne. Y él contaba su testimonio, él era un gran predicador, un gran evangelista, y él decía, cuando él recién se había convertido al Señor, él iba por la calle y vio a gente que repartía tratados. Y le llamó la atención, tanto que fue donde su pastor le dijo, y le preguntaba qué estaban haciendo las personas. Y su pastor le dice, ellos están predicando en la calle, están repartiendo tratados, están hablando del Señor en las calles, a la gente que no lo conoce. Y Paul Watcher dice, yo quiero hacerlo. Como yo les decía,
al principio, cuando estamos en un enamoramiento con el Señor, no nos importa quizás las cosas que vienen después, no nos importa si se van a burlar de nosotros, no nos importa si nos está viendo nuestro amigo afuera, vamos a decir que sí, cuando estamos en un estado de enamoramiento con el Señor. Y él dijo, yo quiero ir a predicar. Su pastor le pasó tratado. Él fue a predicar a una universidad de Texas. Y fue afuera de una universidad de siendo joven. Y yo lo comparaba a hoy en día y decía, para las personas, para los jóvenes, que un día a lo mejor fueran a predicar al barrio universitario donde estudio yo, me imagino todo lo que se burlarán de ellos. Me imagino todo lo que harán burla, todo lo que tendrá que pasar esa persona que vaya al barrio universitario, que es donde estudio yo, que es donde yo salgo de mi instituto y estoy lleno de pub, estoy lleno de discotecas, estoy lleno de... voy a la esquina y en todos lados venden trago y es así, el barrio universitario. Y él va a la Universidad de Texas, afuera, y empieza a repartir tratados y empieza a predicar. Y se da cuenta que la gente se empieza a burlar de él, que los jóvenes se empiezan a burlar de él. Y él dentro de sí se pregunta, ¿por qué pasa esto? Porque, como les dije, en un estado de enamoramiento, él dice, sí, yo quiero ir, y no pensaba, ¿cierto?, que le iban a rechazar, no lo pensaba, solo pensaba en dar la palabra del Señor. Y cuando se da cuenta que los jóvenes se empiezan a burlar de él, y él dice, las chicas que pasaban por el frente mío me hacían burla. Y decía, y pude entender, como mi carne era asesinada, como mi vergüenza hacía que solamente quedara mi espíritu con el Señor. Cuando tú sales a predicar en la calle, vence la carne, porque ya dejaste de preocuparte de lo que dirán, dejaste de preocuparte de quién te va a ver, si se van a burlar de ti, ¿qué importa? Porque cuando estás afuera, solo importas tú y el Señor y la persona que va a escuchar esa palabra. Por eso es el mejor asesino de la carne, entregarse allá afuera por completo. Un predicador en el Congreso nos decía, aquí está iluminado entero. Aquí yo soy luz, decía el predicador que estaba en el púlpito. Yo soy luz, pero en medio de la luz, porque ustedes también son luz. Y él decía, yo soy luz afuera. Yo soy luz, se puede ver mi luz cuando yo estoy afuera, en las calles, predicando la palabra, hablando del Señor. Y se trata de eso. Cuando nosotros salimos a predicar afuera es cuando somos luz. Es cierto que necesitamos, estar cada domingo aquí para escuchar palabra del Señor, pero afuera hay mucha necesidad. Y el Señor quiere saber cuáles son los dispuestos a vencer la carne, cuáles son los dispuestos a padecer todo lo que quizás padeció Jeremías y decir, no me importa porque yo estoy seducido por el Señor y igual voy a hablar de tu palabra. Eso es lo que el Señor anhela de esta iglesia. El Señor quiere que se le abran las puertas a aquellas personas que han sido desechadas por el mundo. Yo decía, basta del legalismo de la iglesia. Y algo súper personal. Yo siento, basta del legalismo en la iglesia. Yo necesito que los punky sean convertidos y estén acá. ¿Usted quiere ver un punky al lado suyo? Amén. ¿Usted quiere ver a una persona que es homosexual y que pueda arrepentirse y el Señor pueda hacer un cambio? ¿Lo quiere ver al lado suyo? Amén. Pero hoy día no están esas personas. Y no van a llegar, bueno, sí pueden llegar, pero si nosotros saliéramos a predicar, si nosotros le habláramos a esas personas, si nosotros dejáramos de, como decía una palabra el día de la mañana, o ayer, por darle el mejor asiento a la persona que viene con corbata. En general se habla de la iglesia. Si nos preocupáramos por esos skaters que andan en la calle, por esos jóvenes que están en depresión, si nos preocupáramos por esas personas que están en la calle hoy en día, que venden cartón, que tienen necesidad del Señor, esta iglesia a su lado habría un punky.
A su lado habría un homosexual que el Señor esté trabajando en su vida. A su lado habría quizás una persona con depresión. ¿Sabe qué? Me he podido dar cuenta dentro de la juventud que todos algún día conocieron al Señor. Tengo muchos compañeros y hablo con ellos y me decían, no, si cuando chico iba a la iglesia. Cuando hacía la práctica, hacía la práctica de 2 personas. Yo era solo el de mi curso y había otras personas. Y me dijeron, ya, tú quédate en esta sala. Y habían 2 niñas más y la profesora me dijo, te vas a ir con Marión. Y dije, ya. Y conocí a Marión, una chica de pelo corto, naranjo. Y me hice amigo de ella y hablamos. Y un día me dijo, nos pusimos a hablar de que yo estaba pololeando y ella me dijo que ella también. Y me dijo, hace 7 años que estaba pololeando. Y dije, wow, harto tiempo pololeando. ¿Cómo le hacía? Yo dije. Y me dijo, no, pero es que... Y empezamos a hablar y me dijo, yo no soy normal. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, yo soy lesbiana. Y yo le dije, ella cuando me dijo eso, traté de disimular, quedé impactado, soy sincero cuando le digo que quedé impactado, porque no me lo esperaba, se veía como tan normal ella y como que en mi mente decía, wow, y quería decir algo para no quedar así como impactado. Entonces le dije, le dije algo tan tonto como, ¿y ella qué estudia? Y le dije así como, para salir del paso. Y yo no le dije que era cristiano, pero después cuando pasó un día, ella supo que yo era cristiano. Empezamos a hablar, nos íbamos en el bus. Imagínense, de Buina a Santiago, era algo muy largo. Entonces siempre íbamos hablando. Hasta que yo le dije que era cristiano, le dije que era evangélico. Y ella me dijo, pero ¿eres evangélico o cristiano? Y yo dije, soy evangélico. Y yo le decía, soy evangélico. Y ella me decía, eso no. Después estaba hablando de algo nada que ver y de repente ella me dice, yo cantaba en el coro de la iglesia. Y le dije, ¿verdad? Sí, yo cantaba en el coro de la iglesia evangélica. Y le dije, nosotros estamos buscando una vocalista. Y me puse a hablarle, ¿cierto?, de cómo yo veía al Señor. Y yo le dije, te digo algo, le dije, yo conozco a un Señor Jesús, que era un revolucionario en sus tiempos. Un Señor Jesús que fue desechado por las religiones en el pasado. Yo le dije, el Señor no vino aquí por religiones. La religión a Él lo apartó. A Él no le creyeron que Él era el Mesías. Le dije, yo creo en un Señor que ama a todas las personas, que no vino por religión, porque Él era un revolucionario, era, por decirlo así, un adaptado en su tiempo. Y le dije, te digo otra cosa, yo no creo en el legalismo de la iglesia. Yo creo que el Señor ama a todas las personas y quiere cambiar las vidas de todas las personas. Y me miraba y me decía, yo también lo creo. Y nos despedimos. Fue la penúltima vez que nos vimos. El otro día ya hicimos una prueba después de la práctica y nos fuimos. Tenemos contacto por WhatsApp, hablamos un poco. Pero lo que quiero decirles es que cada persona que está allá afuera hoy día perdida, cada persona que hoy día cayó en la drogadicción, esos jóvenes que se han vuelto homosexuales, lesbianas, como esta persona que yo le hablaba, un día estuvieron en la iglesia. Es más, un día estuvieron cantando en la iglesia. ¿Y qué les pasó?
que le puede pasar a un joven así. Simple. Son convertidos, aceptaron al Señor, pero no fueron seducidos por el Señor. Tanto que cualquier cosa que les pasó en su vida lo alejó. Por eso la importancia, ¿cierto?, de alcanzar a esas personas. Porque si alguien le dice ahora a otra persona, alcancemos a un homosexual, es muy difícil, ¿cierto? Y hay un debate enorme en la iglesia. Pero si habláramos con alguien, casi todos conocen del Señor. Y como yo les decía, esa persona un día estuvo cantando en la iglesia. A mí me gustaría tener a una persona así rehabilitada por el Señor acá. Me gustaría tenerla aquí. Y yo le decía, oye, vamos a hacer una cantata, vamos a cantar. Me dijo, vamos a cantar canciones cristianas. Y primero yo empecé a decirle, mire, pasó así. Yo empecé a decirle que yo quería grabar una canción. Y me decía, pero ¿qué cantáis? Y yo le decía, no, canto así como canciones como de un grupo así que canta como romántico, así. Porque estaba hablando no del cristianismo. Y ella me dice a mí, y me dice, ¿y por qué no cantáis tus canciones que le hay a Dios? Ella, una lesbiana, me dice, cántale al Señor. Entonces, si pudiéramos ver su corazón, hay algo en su corazón que un día se apartaron del Señor. Hubo algo en un momento que se desviaron de la cruz, es cierto, dejaron el primer amor y se han vuelto, cierto, a cosas del mundo. Pero hubo un día que ellos estuvieron acá. Hubo un día en que estuvieron cantando las mismas canciones que nosotros. Y ellos conocen de un Señor, de un Cristo. Por eso cuando me toca predicar en las calles, bueno, no muchas veces, no puedo decir, pero cuando me ha tocado predicar en las calles, siempre trato de hablar del amor del Señor, porque el Señor a mí no me condenó. A mí no me condenó, siendo que he fallado muchas veces. Ustedes no saben mis pecados, mis errores, no los van a saber tampoco, porque si no me echarían de... No, pero trato de decirle que a mí como a usted el Señor no nos condenó, porque un día estuvimos perdidos, porque un día nos alejamos del Señor. Y el Señor hoy día me dice a mí, eres mi amado, Jonathan, eres mi amado. Y hoy día me dice a ti, quiere decir, eres mi amada, David, tú eres mi amado, Natalia, tú eres el amado del Señor. Y que podamos entenderlo así, como el amado. Sí son convertidos, pero digámosle al Señor, digámosle al Señor, quiero ser seducido por tu amor. Quiero que se pongan en pie. Quiero que se pueda cerrar su ojo. Con mucho respeto y obediencia, pueda cerrar su ojo. Y quiero que entienda algo que el Señor me dio a mí y dio a cada persona que yo pude hablarle sobre esto. El Señor me dijo, yo conozco tus obras, Jonathan, yo conozco tu arduo trabajo, yo sé que has hablado en mi nombre. Y hoy día dice, yo sé, hermana Patti, todo lo que tú has hecho. Yo conozco tu sufrimiento, yo conozco las veces que has tenido que hacer grandes cosas por estar acá. Yo sé que tú anhelas tener a toda tu familia en el Evangelio. Y me agrada que desees lo mismo que yo deseo. Yo conozco, Julio, todo lo que has tenido que pasar, dice el Señor. Y me agrada cada vez que has hablado del Señor. Me agrada cada vez que has negado eso que te dice no, que te dice vergüenza, y has hablado del Señor. Porque has vencido. Porque has vencido, dice el Señor.
pero también te dice, cuida el primer amor. El Señor sabe todas las veces que nosotros habíamos orado en nuestra intimidad, en nuestra casa, y que un día lo dejamos de lado. Yo sé, si nos ponemos a pensar cuál fue el momento y el lugar, fue un día que quizás dejamos de orar y ya el otro día se nos hizo costumbre. Lo importante es arrepentirse, y no por tus pecados, sino porque un día te despreocupaste de tu intimidad con el Señor. Padre amado, Jesús, Señor bendito, hoy, Señor, en esta noche, Señor, en esta tarde, has hablado, Señor, al corazón de tu iglesia, Señor. Porque, Padre amado, tú has conocido, Señor, que esta iglesia ha predicado tu palabra, Señor, que ha hablado en tu nombre, Señor, que cada persona que está aquí, Señor, ha hecho un esfuerzo al venir, Señor, y tú dices, me agrada eso de mi pueblo, me agrada. Pero a la misma vez nos dice hoy día, tengo algo contra ti, iglesia. Un día dejaste el primer amor. Un día dejaste de cuidar tu intimidad con el Señor. El Señor dice, arrepiéntete. No de tus pecados, sino de haber descuidado tu relación con el Señor. Empiece a orar al Señor, empiece a buscar al Señor. Ora, papá. Dígale, quiero ser seducido por tu amor, Señor. Quiero ser seducido, Señor, por tu presencia. Y como dijo Jeremías, en los momentos que ya no quise hablar de ti, había un fuego en mi interior. Y había un fuego en mis huesos, dijo Jeremías. Traté de resistirme a tu presencia y no pude. Deja de resistirte a la presencia de tu amado. Empieza a mirar a Cristo como tu amado. Oh Señor bendito, Jesús, has hablado a tu iglesia. Como dice tu palabra, Señor, que tiene oídos que oiga. Padre amado, tú conoces los corazones y ves quién tomó tu palabra y quién la rechazó. Por eso hoy te queremos pedir, Señor, ser seducidos por tu amor, Padre. Porque aquel que no le importó que un joven predicara, ese es el que tiene un corazón que quiere adorar a su amado. Al amado de las naciones, Señor. Un día que se dio una palabra a los jóvenes, dijo que había ministerios en esta iglesia. ¿Tú lo creíste? Adora al Señor. Alaba a Jesús. Que un día vino, te justificó con sangre. Que el Señor que no quiere obras, el Señor quiere que cuide tu relación con el amado. Eres su amado y eres tuyo. Cuida tu relación con el Señor. Hállalo en tu intimidad como un día lo buscabas. Como un día lo sentías tan cerca. Un día te desviaste de la cruz, dice el Señor. Pero yo conozco tu esfuerzo. Yo conozco todo
depende de ti, porque depende de ti. Padre amado, Señor, aquellos que escucharon tu palabra, aquellos que la recibieron como si fueras tú el que la daba, Señor, yo te pido, Señor, que los seduzca, Señor, en este momento, Señor, que tu poder empiece a fluir, Padre amado, que mira, dijo, había un fuego, un hueso, Señor, queremos recibir ese fuego, Señor, que hoy día pueda descender en medio de tu pueblo, Señor, porque es como tu pueblo, donde se apartó del camino de la cruz, es el mismo pueblo que te adoraba de labios, Señor. Arrepiéntete, Señor, arrepiéntete, no de tu pecado, de tu día de cuidar de tu relación. Seducido, Señor, por tu amor. Deja de ser espectador de la presencia del Señor. Deja de mirar cómo el Señor se mueve en otras personas. El Señor quiere algo contigo. Por algo estamos acá hoy día. El Señor ya no quiere espectadores. El Señor ya no quiere que estés en la tribuna. Quiere que entres a jugar. Empieces a sentirlo como tu amado. Y es el avivamiento que espera la iglesia, pero ¿cómo va a llegar si no hemos sido seducidos por el Señor? Si no hemos cuidado nuestra relación, si aún seguimos indiferentes cuando el Señor ha hablado claro hoy día a nuestros corazones. Y te dice, arrepiéntete de que un día olvidaste cuidar nuestra relación. Aquellos, Señor, que te desean. Amado, Señor, declaro bendición en su vida, Señor. Declaro tu poder sobre ellos, Señor. Declaro que tu presencia no se apartará, Señor, de aquellos que hoy día han querido dejarse seducir por tu amor. Por aquellos que no han rechazado tu palabra, Señor, declaro bendición. Por aquellos, Señor, que te han tomado como tu amado. Por aquellos que han dejado de pensar en todas las cosas que han hecho por estar hoy día acá. Porque tú dices, sí, yo conozco tus obras y me agrada cada vez que has hablado en mi nombre. Pero tengo algo contra ti, dice el Señor. Fíjate bien, hay algo en el corazón de Dios. Hay algo en el corazón de Dios. Es que tú seas seducido, es que tú te vuelvas al primer amor. Un primer amor, un primer amor. Que tú te preocupabas de él, recuerda que un día te preocupabas cada vez. Y cada vez que orabas era como si algo te faltara. Esa es la intimidad con el Señor. Esa es la presencia del Señor. Queremos ser bautizados, queremos cuidarte, Jesús. Cuidarte de nuestro corazón. Podemos cantar Estoy apasionado.
después de su oración, no me queda duda que su oración fue con todo el corazón. Podamos decirle al Señor, estoy apasionado, Señor, por tu presencia hoy día. Estoy apasionado, Señor, porque quiero ser seducido, Señor, por tu amor. Y cada vez que usted escuche esa canción que le presentamos, acuérdese que el Señor quiere que te dejes seducir. Hermano, debemos estar apasionados por nuestro Padre, amén. Amén. Porque se tratará de todos los días tener una comunión para que de ser seducidos por Él. Vamos a estar pasando los avisos del lugar. Damos gracias al Señor, hermano, por su palabra y por nuestro siervo Jonathan. Porque vemos, hermano, que viene una segunda generación abriendo pasos en nuestra iglesia. Y yo creo que yo soy un afortunado con Mónica de tenerlo a todos ustedes. Viene una generación fuerte y viene otra generación más atrás
Yo creo que se están abriendo pasos los grupos de discipulado y eso nos llena a nosotros de estímulo para seguir adelante. Así que estos siervos van a hacer lo que los viejos descansemos un poquito y ellos prediquen. Bueno, al hermano Héctor. Mi pastor, hoy día estuvo muy linda la reunión. Encontré que era un momento para decirle a todos los hermanos también, mi cuñado que está hospitalizado. ¿Hospitalizaron al hermano Patricio? Sí, no lo sabía porque ustedes se iban por acá. Sí, ese día cuando hablamos allá, lo iban a hospitalizar. Ya. Estoy hospitalizado ¿Dónde está hospitalizado? en el Hospital San José. Y dije, la señora de él, Ya. bienvenida acá, porque ella vino en representación de su marido. Amén. Amén. Y yo encuentro que el Señor está haciendo la obra, porque el Patricio me pidió hoy día que le pidiera a los hermanos, yo hablé por teléfono antes, que orara por él. Amén. Aquí lo tengo. Y que oráramos por tu familia. Porque tu hija chiquitita está sufriendo mucho porque no tiene su padre. Pero yo le digo que, Karen, estate tranquila que tu papá lo va a operar el Señor. Amén. Y él va a volver aquí a esta casa. Y usted también igual. Quería pedirle la oración a todos los hermanos a que oráramos por Patricio. Yo lo quiero mucho, mi cuñado. He empezado a quererlo más por todas las dificultades que él ha tenido. Y como mi pastor, usted es la cabeza de acá, de mi iglesia, y se lo entrego a usted y a mi Dios. ¿En qué piso está Patricio? En el segundo piso. De cirugía. Porque ha estado todos estos días también y no la han operado. Y él fue con una... ¿cómo se llama? El arisma, una vena que se tapa. Neurisma. Claro. Y no lo han operado. Pero yo sé que mi Dios va a hacer la obra mañana y lo va a operar. Amén. Jesús. Ya no. Dios. Bueno, damos gracias al Señor por la palabra profética de esta noche, hermano. Y esta palabra tenemos que tomarla, ¿no es cierto? Como todas las palabras que salen de acá, porque es para beneficio de nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra mente. ¿Amén? Y tenemos que enamorarnos del Señor. ¿Ya? Tenemos que tomarnos de Dios para que el Señor empiece a hacer maravilla. Dios